Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hola, soy Carolina Ilino, periodista, y doy la bienvenida a Ana María Pavés y Constanza Recart, fundadoras de Editorial Amanuta, que significa con intención en aymara, y que desde el 2002 publica libros ilustrados, y que hace poquito obtuvo el premio a la mejor editorial entregado por la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola Carolina. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Fundación La Fuente por este espacio. Y bueno, nosotros tenemos un cariño especial por la Fundación porque desde el inicio que trabajamos con Verónica y con Claudio, así que es un gusto estar aquí con la Fundación La Fuente. Muchas gracias a ustedes. Antes de ir a la historia de Amanuta, parto preguntándoles por lo más reciente, el premio que obtuvieron en Bolonia. Quería saber qué ha significado para ustedes. Yo sé que habían sido nominadas antes, pero me imagino que ahora es diferente. Bueno, estamos muy orgullosas de haber recibido el premio, es un premio muy importante. Como dices tú, habíamos sido nominadas antes, pero bueno, competimos con varias otras editoriales de todas partes del mundo, en este caso de toda América Central, el Caribe y América del Sur, donde hay muchas editoriales buenas. Entonces, ganarse ese premio, un reconocimiento que nos llena, bueno, como digo, de orgullo, nos da mucha satisfacción. Es un premio que es un reconocimiento también de todos los pares, vota toda la gente que está inscrita en la feria, por lo tanto, es doblemente valioso. Sí, yo creo que también como el momento, siento que igual tiene algo de especial, en el sentido que, por una parte, nosotros llevamos hartos años yendo a la feria de Colonia, cuando aquí a lo mejor en Chile no se conocía tanto la feria y no se valoraba. Entonces creo que eso también da más visibilidad hoy día porque ya van muchas editoriales y van ilustradores y se ha hecho más publicidad de lo que significa la feria, por lo tanto también aquí en Chile como que siento que se valora el reconocimiento. Por otra parte, este año fue full presencial, que también es como un reencuentro después de estos años de pandemia, especialmente el norte de Italia que sufrió tanto, entonces el haber estado ahí en forma presencial tiene como un doble significado. Y por último, la feria celebraba 60 años, entonces también se hizo una celebración muy emotiva y muy celebrada, así que se juntaron como todo eso, lo que nos vino muy, muy, muy bien para nosotros, porque pudimos celebrar con mucha gente. ¿Y recuerdan la primera vez que fueron a Bolonia? Sí, tenemos como una primera vez que como que fue como una prueba y una segunda vez que fue la verdadera vez que fuimos. La primera fue hace muchos años atrás y fuimos como a visitar, a conocer la feria. No sabíamos nada, eso debe haber sido el año 2010. Claro. Entonces fuimos a hacer un reconocimiento, nunca habíamos ido a una feria internacional. Y fue, bueno, como muy significativo para nosotros porque conocimos en vivo y en directo todas estas otras editoriales, toda la oferta de libros ilustrados. Nos abrió mucho los ojos de las cosas que se podían hacer, de lo que se estaba haciendo en otras partes. Pero no sé si fue la primera, porque la primera vez fue después. Pero también, antes del 2010, debe haber sido como el 2008, una cosa así. Pero también fue bien importante porque como que uno a veces, sobre todo antes, estaba más aislado del mundo, sin tantas redes sociales, ¿no es cierto? Entonces lo que uno hacía aquí, uno creía que estaba haciendo algo moderno, innovador y qué sé yo, y no estaba mirando lo que estaba pasando afuera. Entonces el poder haber ido en ese minuto y haber visto que en realidad nuestra propuesta editorial a lo mejor no estaba todavía a la altura fue bien importante, como que nos hizo hacer un cambio y decir nosotros tenemos que apuntar a esto, no podemos quedarnos con un estándar chileno, sino que uno tiene que mirar siempre quedándose a un estándar como internacional en el fondo. Y cuando hablan del estándar, en tanto
contenidos como la materialidad, ¿cuáles fueron los cambios que empezaron ahí? Yo creo que el contenido, bueno, el contenido estaba bien, lo que pasa es que las temáticas son temáticas, nosotros hacíamos temáticas más locales en ese entonces, pero igual si uno comparaba nuestra temática local con otras temáticas locales de otros países, estábamos bien. Yo creo que también la propuesta global, ¿no? Como la estética, o sea, haber visto todos los libros en vivo, en directo, porque hoy en día uno puede mirar por internet, pero no es lo mismo que estar en la feria y ver todos los stands, no sé, al mismo tiempo como impregnarte y llenarte de libros de Asia, de África, de Europa, o sea, es como muy diverso. Cuando uno busca dirigidamente, a veces en internet solo encuentras como una línea, como que te vas como siguiendo un camino. Esto es como tirarse al océano de los libros infantiles y tienes que nadar entre medio de todo eso, vas mirando todo lo que aparece. Realmente una experiencia en ese entonces, que como dice la Ana María, había menos mundo internético y menos oferta acá, fue realmente algo que nos marcó y hizo un cambio del antes y después de haber ido a Bolonia. Sí, lo otro que también llama la atención cuando uno va a esta feria es encontrarse con muchas editoriales, entre comillas, muy parecidas a la nuestra, o sea, con estructuras parecidas, con tamaños parecidos, temáticas. Entonces también ahí uno va armando como de alguna manera una red de editoriales que comparten los logros, pero también los problemas, ¿no? También las dificultades, y uno va viendo que a todos nos está pasando las mismas dificultades, cuesta, son editoriales generalmente que están donde trabajan pocas personas, donde todos hacen de todo, donde todo cuesta más, entonces uno va compartiendo experiencias también desde ese punto de vista. Uh-huh. ¿Y qué libro o colección podrían decir que sea representativa de ese antes y después de Amanuta, desde que se abrieron? Yo creo que antes de eso hacíamos muchas cosas, muchos libros de contenido patrimonial, pero local, como chileno, netamente chileno. Y posterior a eso empezamos a hacer libros más americanos, como que esa es la diferencia. Manteniendo siempre que dijimos desde un principio, nosotros vamos a hacer siempre libros en español, vamos a hacer siempre libros desde América o desde Chile hacia el mundo, pero considerando, ¿no es cierto?, que Latinoamérica igual compartimos un lenguaje y como todos sabemos los que estamos aquí, que bueno, que el lenguaje construye, ¿no es cierto?, mundo. Entonces tenemos un mundo compartido que es el lenguaje español. Y también desde el punto de vista técnico, también es decir, tenemos que estar a la altura, o sea, los libros son de tapadura, de formatos distintos, entonces uno también va como mirando y te vas encontrando con cosas que sorprenden y uno dice, bueno, nuestros libros también tienen que tratar de sorprender, ¿no? También tienen que tener, también podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer libros en tapadura? ¿Por qué no podemos hacer libros de gran tamaño? Y abrirnos a todas esas alternativas que es lo que hemos ido explorando en los últimos años. Los libros de bebé también yo creo que han sido un cambio grande que antes no hacíamos. Abrirse a imprimir fuera de Chile, que también es algo que al principio no lo hacíamos y uno dice hay que ser fiel a la industria nacional, pero finalmente la industria nacional lo que hace es comprar papeles afuera y la verdad es que no nos ofrecía las posibilidades para hacer cosas distintas. Entonces al final... y comprar derechos también, es algo que también nos abrimos a eso, y vender derechos, obviamente, que son las dos razones que uno hace por la que uno va a Bolonia como editorial, es una feria donde se venden y se compran derechos. Y lo que han podido ver en estos años de la feria de allá, por ejemplo, y de otras ferias, si el mundo de los libros ilustrados ha explotado tanto en el resto del mundo, tanto acá como en Chile, o se ha cambiado mucho en el fondo, en el escenario global, no solo el chileno? O sea, el chileno ha cambiado más, o el latinoamericano ha cambiado más, porque nosotros estábamos mucho más atrás y menos desarrollados, con menos oferta, con menos calidad, como decía la Ana María, en la impresión y todo. Entonces, nosotros como Latinoamérica hemos crecido mucho, yo creo que todos, hay más editoriales, más oferta,
pero los otros países que ya nos llevaban años de ventaja igual siguen avanzando. Lo que pasa es que la diferencia ya no es abismal como era hace 20 años atrás. Claro, por ejemplo, no sé, el otro día estábamos mirando un libro y la Constanza me dice, este libro es de 1946 y tú piensas que es de hace un año. Entonces, claro, Europa nos lleva algunos pequeños siglos de ventaja, ¿te fijas? Entonces, claro, ellos siguen haciendo cosas todo el tiempo distintas, nuevas, novedosas, pero hace 30, 40, 50 años tenían una industria ultra desarrollada. Latinoamérica, de hecho, la primera vez que fuimos a Bolonia, no habían stand latinoamericanos, no habían editoriales latinoamericanas, entonces hoy día tú vas y te encuentras con editoriales mexicanas, argentinas, colombianas, entonces claro, el cambio se nota ahí. En cambio los franceses desde que fuimos tenían un stand de Francia Gigante. con 50 editoriales todas preciosas. Y hoy día van de nuevo y sigue estando igual. Claro, y nosotros cuando partimos, la primera vez que fuimos también fuimos con un stand, nosotros que nos asociamos con otras personas, tenemos nuestro stand chiquitito y todo esforzado, todo con mucho esfuerzo, ¿no? En ese sentido, las editoriales de hace 20 años atrás gastábamos harta energía en muchas cosas logísticas que se nos hacían cuesta arriba y que eran muy difíciles y muy desgastadoras, que los países europeos lo tienen resuelto. Bueno, de hecho es en Italia que ya es más fácil llegar de Alemania a Italia que desde Chile a Italia. Claro, nosotros llegamos después de un viaje de 20 horas y los europeos viajaron una. Y nosotros viajamos con 2 maletas llenas de libros y ellos llegan en auto y sus libros están ahí. O sea, desde esas pequeñas diferencias, pero yo creo que sí, que todo va avanzando porque también se amplían, van cambiando las temáticas, va cambiando la mirada, ¿no es cierto?, de la lectura, pero en América se ha notado mucho más el crecimiento, o sea, gigantesco, todo para bien. Si lo que nos falta siempre es los lectores, los lectores, que es lo que tenemos que motivar más. Bueno, ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, es el trabajo de ustedes, ¿no? ¿Pero creen que los lectores igual han cambiado también en los últimos, además de haber crecido, si están más preparados para distintos formatos, distintos contenidos, temas? Sí, sin duda, pero todavía falta. O sea, lo que vemos es que hay una motivación de padres jóvenes de comprar libros para sus bebés y para sus niños pequeños. Quizás después ese entusiasmo, no sabemos todavía por qué, baja. Quizás porque creen que la escuela, el colegio les va a solucionar ese tema y ya los niños no necesitan esos libros en su casa, ya tienen los del colegio, o quizás porque ven que una vez que aprenden a leer, ya el libro ilustrado ya no es parte de la cotidianidad y ahora son libros por capítulo con hartas letras. O sea, nos hemos encontrado con papás diciendo, pero esto no tiene suficiente texto. Entonces ahí se nos crea como un vacío de esos libros que no tienen como un público lector. Y el mundo de la ilustración también ha cambiado mucho en Chile desde que ustedes empezaron en el 2002 hasta ahora. Claro. ¿Cómo han vivido ustedes ese desarrollo? Bueno, cuando nosotros partimos nuestro primer libro, salimos a buscar nosotros los ilustradores y fuimos a la universidad y buscamos alumnos y partimos con alumnos de diseño que habían hecho una exposición y nosotros vimos la exposición y contactamos a los que nos gustaron de la exposición y con ellos hemos trabajado hasta el día de hoy. Pero ahora en cambio hay ilustradores al por mayor, tú puedes buscar, hay ilustradores digitales que pintan, que no pintan, o sea, todo tipo de ilustradores. Esa industria sí que ha crecido muchísimo. Y también lo otro, que desde el principio nosotros consideramos y valoramos al ilustrador como parte importante del libro y lo consideramos como un coautor y pagamos desde el principio los derechos de ilustración, que también lo fuimos aprendiendo eso. Entonces, cosas que antes eran como innovadoras desde nosotros como editorial, ahora son lo habitual de los tiempos modernos. Sí, lo otro también es que hoy día el acceso a autores e ilustradores
ya no tienes que vivir cerca de ellos, ¿no? O sea, hay algunos que nunca los hemos conocido. En vivo y en directo. Claro, o los vamos a conocer, los conocemos de repente en una feria cuando el libro ya está publicado. Entonces nos da las posibilidades infinitas de buscar cuál es bueno, pero dificulta también, porque al final tienes tantas posibilidades que hace que uno tenga que dedicarle harto tiempo a buscar el ilustrador adecuado. Entonces lo que hacemos todos los años, desde hace 3 años estamos haciendo un concurso de ilustración, que así una vez al año nos focalizamos en eso, tenemos concursantes de todas partes del mundo y elegimos 10 ilustradores con los cuales nos reunimos, tenemos una reunión virtual y si logramos que alguno encaje en alguno de nuestros proyectos, trabajamos con ellos. Eso ha sido una forma como de hacerlo un poquito más profesional también y más focalizado que estar picoteando todo el tiempo, que es muy agotador al final. Ya viajando un poco en el tiempo, al pasado, ¿cómo recuerdan ustedes sus propias infancias infancia y adolescencias como lectoras? Bueno, las dos, pero la infancia mía por lo menos siempre yo vengo de una familia muy lectora, los libros siempre fueron parte de mi vida desde el día en que yo nací. Mi casa familiar está llena de libros, como que los libros son parte de mi vida 100%, no me imagino de otra manera. Como te digo, mi padre muy lector, mi madre muy lectora, todos mis hermanos, bueno, entonces fueron una cosa muy importante para mí, me acompañaron mucho, me entretuve, aprendí, lo pasé bien. Entonces me encantaría a mí, y esa ha sido una de mis motivaciones de hacer los libros, es que ojalá los niños pudieran compartir esa misma experiencia, ¿no? Que la lectura sea una pasión, que te acompañe, que te entretenga, que te ayude, todo. Entonces, eso. Sí, la mía parecía, mi mamá era bibliotecaria, así que también fomentaba mucho la lectura y los libros, y buscaba libros de segunda mano, y bueno, obviamente uno tiene sus libros regalones de cuando era de cuando era niña. ¿Cuáles, por Uno dice, ejemplo? para mí, bueno, todos los de Enid Blyton siempre fueron muy, muy entretenidos. O sea, pasar vacaciones leyendo toda esa serie me parece fascinante. Luisa May Alcott también, con sus libros Mujercita, también lo encuentro muy, muy entretenido. Sí. Ahora, no habían series, entonces Claro. la competencia, no, yo entiendo que los desafíos que tienen, por ejemplo, ustedes como fundación o los padres hoy día que tenemos, ese es un desafío mucho más grande, porque a uno mismo le pasa. A veces uno está cansado y uno dice, puchi, si veo esta serie, seguramente es lo que a lo mejor era lo que para uno fue esa colección de misterios de Enid Blyton. Hoy día La serie mejor, no sé cuánto. claro, a lo mejor está pasado de moda, ¿te fijas? Y hoy día la serie no sé cuánto, los Juegos del Hambre es algo mucho más atractivo. Ahora, igual los libros Juegos del Hambre también son También buenos, son pero buenos, o sea, yo creo que sí, yo creo que el fenómeno Harry Potter logró volver a instalar de que el libro supera la serie. Pero igual ahí hay un desafío para las nuevas generaciones. Pero yo pienso también que el tema de los libros, en el caso mío, teníamos tanta oferta de tantos libros distintos, a cada uno le gustaban. Entonces, yo pienso, por ejemplo, a mí que me gustaban siempre los rusos, y que todo el resto de mi familia encontraba que cómo me leía esas cosas, pero latosísimas, en que uno no puede recordar el nombre del protagonista porque a la página 25 tiene otro nombre y en la 50 tiene otra. Y claro, mientras alguno de mis hermanas leía, no sé, como unas novelas de amor que yo encontraba pero desastrosas. Entonces, pero al final, como dice la Ana María, como no había series, nos intercambiábamos, pero la oferta y la diversidad estimula que uno por algún camino encuentre lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace sentido, te entretiene. Claro, uno debería pensar que los padres o los profesores, como que ese debería ser el desafío, ¿no? Como ir buscándole el lado a cada uno para lograr que
que los niños realmente enganchen con alguna lectura que les guste. Eso había escuchado yo en algunos colegios que tienen como un libro que es el libro obligatorio y el otro que tienen un libro a elección. Claro. Entonces, en el fondo, tú te lees uno que a veces el de colegio puede ser entretenido para algunos y aburrido para otros, pero después tienes el libro que es a tu elección. Ahora es difícil que todas las familias tengan tantos libros y para eso las bibliotecas de los colegios, las bibliotecas de las municipalidades debieran tener un rol más protagónico en la vida de las personas del barrio, o sea, ser más asequible, usarse más. ¿No? Yo pienso que el libro digital también por ahí ayuda, de que tú tienes más posibilidades de elegir, a pesar de que somos amantes del papel, pero me parece que es una opción, una opción. ¿Y se imaginaron alguna vez que se iban a dedicar a los libros, pensando, si no me equivoco, Constanza psiquiatra, Ana María economista? No, para nada. No. Era un rubro que no estaba, o sea, fuera de ser lectoras, digamos, como dedicarse al oficio de la edición, no era algo que estuviera. Y además que esto de la literatura infantil ilustrada es algo más reciente también. Entonces, aquí en Chile, pues digamos, o sea, cuando nosotros empezamos, la verdad es que fuera de unos pocos ejemplos, había muy pocos libros ilustrados. Estaba Caré, por ejemplo, que estaba como recién apareciendo en Chile, de hecho no estaba ni en librerías ni nada, no habían librerías como tan especializadas, entonces era como algo desconocido que llegamos sin querer. ¿Cómo llegaron? Entiendo fue que ustedes se juntaron para hacer primero un libro. un libro, sí. Nosotros pensábamos, nuestra idea en realidad fue como generar un proyecto cultural, así partimos, hacer un proyecto cultural para la infancia y uno parte como una cosa gigante y vamos decantando y llegamos al libro pensando que era más fácil. No Pasamos por un bus, como ustedes, claro, como un bibliomóvil. O sea, pensamos en una fundación en realidad, como una fundación La Fuente, pensamos en un bus que recorría Chile con los libros. El bibliomóvil lo pensamos hace 20 años, por suerte no lo hicimos. Entonces hicimos este libro y como que combinamos un poco el desafío de hacer un libro sobre patrimonio, pero que fuera para niños, que fuera ilustrado. Y cuando lo quisimos editar, fuimos a varias editoriales y ahí nos dijeron, pucha, tiene muchas páginas, es muy grande, tiene tapadura, tiene un papel muy grueso. Entonces como que nos fueron mermando nuestro proyecto. Nosotros pensamos que teníamos que hacer un proyecto que fuera atractivo físicamente y también, o sea, como objeto y también como contenido, y ahí dijimos, ya, hagamos nosotros la editorial y hagamos nosotros el libro como nosotros lo queremos hacer. Y ahí partimos con un libro que hicimos a todo cachete, como se dice, porque era tapadura, era grande, o sea, igual nos costó harto hacerlo, pero nos quedó bien bonito. ¿Y cuál libro era ese? ¿Sigue estando en el catálogo de la editorial? Sigue estando, pero en digital nomás, es que igual a Conocer el Mar. Claro, ese fue nuestro primer libro. Hicimos una guía con Fundación La Fuente. Claudia Aguilera, ¿te acuerdas? Sí. Sí. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Nosotros somos primas, hermanas, así que nos conocemos hace mucho rato y por eso conocimos las familias lectoras. Su madre es hermana de mi padre y ambos son muy lectores y se casaron con personas lectoras y bueno, así que nos conocemos de toda la vida. Y después, ¿cómo se siguió desarrollando Amanuta? Al hacer la editorial para sacar este libro, ¿cómo se imaginaban que iba a ser el trabajo de la editorial y cómo Teníamos muy poca imaginación. Como en el día a día. Claro, teníamos muy poca imaginación y yo creo que todavía no nos dejamos sorprender de cosas fome y cosas entretenidas, pero yo creo que hay mucho trabajo administrativo. Y eso es algo medio fome, hay que reconocerlo. Eso cuando dicen que es glamoroso ser editor, sí. Pucha, si nos vieran, te diría que lo glamoroso, o sea, que se queda como en las que nomás.
Claro, pero ahí lo que yo decía de compartir con otros editores parecidos, tenemos una amiga editora que decía, mira, de lunes a viernes trabajo y el fin de semana hago la edición que me gusta. Es más o menos así el tema. O sea, la parte entretenida de edición es un porcentaje chiquitito de todo lo que uno hace. Porque hacer libro es una cosa, vender libro es otra. O sea, primero tener la idea del libro es una cosa, después hacer el libro es otro trabajo bien largo. Y venderlo. Imprimirlo también y después recibirlo, guardarlo, distribuirlo, y ya venderlo es la parte final, que es como que te da la felicidad de que lo vendiste, porque va a haber un niño que lo va a leer y porque recuperas toda la inversión que hiciste, bueno, la milésima parte, pero en el fondo es como la parte final y todo ese camino está lleno de planillas. Y ¿cómo describirían ustedes el sello de Amanuta hoy en día, que hay muchas editoriales? No sé si es una preocupación para ustedes el tratar de distinguirse de las otras editoriales, o es también ya una cosa del peso de la historia que ya tienen acá en Chile. Yo creo que el tema es como, no solamente pensando en Chile, sino que también en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que hay que pensar que vivimos en un mundo globalizado y eso ya de por sí hace que uno se pueda diferenciar mucho menos, porque pasa que, por ejemplo, un ilustrador que hace un libro con nosotros, al mismo tiempo hace un libro con una editorial argentina y con otra chilena y con una española y con una francesa. O sea, ya tenemos un ilustrador que en un año, supongamos, hizo esos 5 libros y después cada una de esas editoriales vendió los derechos y después tenemos entonces que el mismo libro que estaba en Argentina apareció en Francia, el otro en Alemania. Entonces, al final, ¿cuál es tu sello? Es bien difícil y yo creo que es un desafío el tener un sello, porque al final estamos trabajando con los mismos ilustradores, con los mismos autores, con las mismas imprentas, con los mismos formatos, y para el mismo público, niños. para los mismos niños. Entonces, efectivamente, uno tiene que estar siempre tratando de hacer algo nuevo por el hecho de que uno no quiere tener el mismo libro que ya está hecho, sino ¿para qué vamos a hacer un libro que ya está hecho? Entonces, muchas veces uno dice, oye, tengo este proyecto, hagámoslo, y uno dice, pero es que ya hay un libro muy parecido, uno le puede dar un sello distinto siempre y todo, pero hagamos algo mucho más distinto, no un poquito distinto. Es difícil, sí, yo creo que ahí hay un desafío no solo para nosotros, sino que yo creo que para todas las editoriales. Yo creo que todas las editoriales quieren tener su sello propio y no ser una igual a la otra. Pero muchas veces uno dice, uy, yo vi un libro igual en esta, ¿es de ustedes? No, no es de nosotros, de la misma autora, de la misma ilustradora, pero fíjate que es de otra editorial. ¿Qué libros podrían decir que han sido hitos para la historia de Amanuta? Bueno, yo creo que hay varios, pero obviamente que igual a conocer más, que fue el primero, ¿no es cierto? Después el libro, nunca hemos hecho este listado, pero yo creo que de Gabriela Mistral, los poemas de los cuentos clásicos de Gabriela Mistral. Yo creo que también Sabores de América, que es como un libro que nos abrió como las puertas y que hasta el día de hoy se sigue haciendo todo. Pero también como por colecciones, ¿no? Estoy pensando que la colección Pueblo Originario que nosotros hicimos hace muchos, muchos años atrás, y que alguna vez tuve en una mesa aquí en Chile, muy simpático, un editor de adultos que dijo, no, le dijeron, tan público preguntó cómo se inspiran las editoriales. Entonces, este editor, que es bien simpático, dijo, no, yo no me esfuerzo tanto, miro lo que está haciendo Amanuta, que se refería a nuestra colección de pueblos originarios, ¿no? Entonces, que también para nosotros fue en esa época, ahora ya no, porque... Sí, yo creo que esa colección es verdad, como dice la Constanza, yo creo que fue bien icónica e innovadora en su momento, en el sentido de que logramos de una manera como muy lúdica, por decirlo, por poner una palabra, contar estas historias de los pueblos originarios con el mayor respeto posible, con la mayor documentación posible,
pero con unas historias simples y atractivas, con ilustraciones también bonitas, entonces... Y acompañadas claro, de animaciones. Claro, entonces se mezcló ahí algo que de hecho las escuelas y durante años y años ha sido parte de las bibliotecas de muchas escuelas, de colegios, de planes lectores, siguen estando muy vigentes. Y yo creo que es una muy bonita manera de que los niños sepan algo de los pueblos originarios que habitaron y que habitan en nuestro territorio. Y pasan las ferias, que cuando los niños pasan dicen, ay, la niña de la calavera, lo tengo, ay, mira mamá, aquí está los delfines del sur del mundo, en fin, es una colección que ha perdurado hasta ahora, entonces hoy en día no es la que más nos representa, pero sí en nuestra historia marcó como un despegue bien grande para nosotros. Y además hicimos toda la colección, que son 9 títulos. Y ustedes como su faceta de autoras, no sé qué ha significado, si era algo... Espérate, lo O otro sea, que yo quiero agregar, perdona, ¿sí? pensando No, en los dale. libros, quiero ser justa con todos nuestros libritos, que los queremos a todos, pero estoy pensando en la colección que hice la Ana María de los poemas, de los cuentos clásicos de Gabriela Mistral, pero después también tuvimos 2 libros que se ganaron un premio en Bolonia también, igual que eso, que uno fue No despuntar sin hilo, que fue una apuesta bien arriesgada nuestra, porque las ilustraciones son bordados, entonces combinamos como una ilustración distinta. Es un libro muy latinoamericano y sin embargo fue como valorado y premiado en Bolonia porque tenía como una portada que era como una tela media de género, o sea, tenía hartas cosas que nosotros arriesgamos y no pensamos sí que se iba a ganar el premio, muy por el contrario, porque dijimos en español, no es traducible, los derechos no son vendibles porque la ilustración está abordado, el refrán, etc. Entonces también ese fue un libro que nos animó a decir uno puede hacer cosas como bien distintas, bien arriesgadas. Y después el otro premio que también tuvimos en Bolonia, que fue El Camino Marwan, que fue un libro que hicimos más a distancia y que ese ha sido nuestro libro más traducido. Entonces, son libros que nos han abierto las puertas a otras áreas que no conocíamos. El Camino Marwan, que se ganó su premio, cuando un libro se gana el premio, lo conoce gente de otros lugares. Entonces, hemos accedido a mercados que, por ejemplo, el alemán, que no es tan fácil el alemán y se ha vendido bien, o al inglés, que son, como te digo, mercados mucho más cerrados, gente que tiene como otra tradición, otra cultura, otro sentido del humor. Entonces, son libros, no quiero desmerecer lo otro, pero son libros que nos han marcado ciertas diferencias en nuestro ritmo de hacer libros. Y no sé si han identificado intereses diferentes en distintos mercados, no sé, que por ejemplo que el mercado asiático se interese en ciertos temas que quizás en Chile no, o que en otras partes del mundo no, o es más similar el público globalmente. Una buena pregunta, pero no tengo la respuesta. No sé, como que no nos da para eso. Somos demasiado chicas y demasiado como que nuestros libros llegan a demasiado nicho así como para darnos cuenta como en general así del mercado, cómo funciona. Lo que sí nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros hemos comprado títulos y los hemos traducido, varios de esos de repente no funcionan aquí. O sea, eso nos hemos dado cuenta que el mercado chileno está mucho más atrasado que el mercado europeo y eso sí, o sea, yo creo que no tenemos la misma valoración por la literatura infantil, por el libro ilustrado, entonces ahí, claro, lo que para los europeos algo que se pueda vender muy bien en Europa, en Chile no necesariamente se va a vender bien, eso sí que sí sabemos. No, y lo otro, como dice la Ana María, como somos chicas, no es que a nosotros nos compren miles de derechos y nosotros marquemos alguna tendencia, no. De repente nos compran por aquí, por allá, este libro, este otro libro, entonces no nos da para tener un análisis de nada. ¿Y cuántos libros están más o menos publicando al año? ¿Y cómo los escogen? No sé si tienen cantidad de libros que sean de producción propia o de derechos, o eso es variable. Sí, en general tratamos que nuestra producción propia sea como el 80% y hacemos entre 10 y 20 títulos al año y hacemos libros informativos
que nos requieren, nos toman mucha energía, tiempo y demoramos mucho. Entonces siempre estamos trabajando en un par de libros informativos que tienen su tiempo y su dinámica. Y otros libros que se hacen un poquito más rápido, los libros de la colección BD, por ejemplo, que son más cortos, más fáciles de hacer. Igual todos los libros toman su tiempo, o sea, el más simple, el más fácil, el que uno cree que va a salir en 2 meses, nada sale en 2 meses. Los ilustradores tienen su tiempo, que me parece bien, porque se lo toman con seriedad, ¿no es cierto? Los autores también, nuestra producción también, la imprenta, entonces hay todo un camino de largo recorrido que es lo que va a demorar un libro. ¿Y ustedes les gusta trabajar con autores, tanto ilustradores como escritores recurrentes? Creo que al comienzo dijeron que igual siguen trabajando con ilustradores con los que trabajan desde el comienzo. No sé si es algo que buscan una cierta continuidad o también les interesa el abrirse a autores. No, nos interesa las dos cosas. Lo que pasa es que hay autores que conocemos, digamos, desde su inicio. Nuestro primer libro lo hicimos con La Paloma, Valdivia, que es muy buena y seguimos trabajando con ella hasta el día de hoy, o qué sé yo, con Bernardita Ojeda, o Raquel Echenique, o Carmen Cardemil, que son gente, pucha, ilustradoras muy talentosas. Entonces, nosotros felices de seguir trabajando con ella. Pero al mismo tiempo, como te decía la Ana María, nos interesa ampliar y tener diversidad, ¿no? Como que la diversidad siempre enriquece, entonces buscamos ilustradores nuevos, pero que tenemos que tener un tema, que si la ilustración se adapte a ese tema, que le interesa, que tenga tiempo, hay que reunir varios requisitos para armar el libro. Ya para finalizar, no sé cuáles son libros que hayan ustedes recomendado últimamente. Pueden ser de Amanuta, pero también pueden ser libros no necesariamente ilustrados incluso. A mí me encantó el de Irene Vallejo. ¿Ya? El Junco, El no infinito sé en un cómo se junco. llama, El infinito en un junco, sí, sí. Creo que ese es un libro, sobre todo si a uno le gusta como la biblioteca, como la historia de los libros, es como es bien interesante, así que recomiendo ese libro. No, yo estoy leyendo el William Ospina, no sé si lo voy a recomendar, pero porque no estoy tan avanzada, porque es una trilogía, entonces, pero sí, yo creo que es un libro, como te digo, interesante, diferente, que habla, bueno, de todo América, ¿no es cierto?, cuando habla Ursúa, después el País de la Canela, en fin, que ha sido nombrado en el diario y todo, pero es un estilo de escritura que, bueno, no a todo el mundo le gusta, pero en esa estoy en estos momentos. Así que eso. Y de Amanuta me gustaría recomendar, ay no, lo tengo aquí para mostrar, Nutre tu cuerpo, ¿Ya? que es un libro que yo lo recomendaría como para las familias, que por eso lo recomiendo porque a veces como que la gente nos asocia con algo muy infantil, pero también tenemos libros para adultos, para padres, entonces creo que igual recomiendo ese libro que habla de la nutrición, de la alimentación, algo que creo que es fundamental hoy día en Chile y en el mundo, desde todo punto de vista, y creo que para los niños es necesario que conozcan un poco, que aprendan, que sepan, y para eso los padres también tienen que saber, no somos todos muy ignorantes a veces de cómo comer, qué comer y por qué y cuándo. Entonces, les recomiendo este libro que está muy lindo ilustrado, es fácil, como familiar. ¿Y hay algo que puedan adelantar de lo que viene de Amanuta para el resto del 2023? Tenemos, bueno, yo voy a recomendar, voy a aprovechar la recomendación también. Nosotros hicimos ahora, que también fue como una apuesta, hicimos 2 libros de las canciones de Mazapán. 2 libros de bebé, uno es El ratón en blue y el otro es Vamos a jugar. Y viene una cuncuna amarilla también de Mazapán, que son, pucha, no sé, unos clásicos
Yo diría que en Latinoamérica, ¿no? Este mazapán se conoce en todos lados, entonces igual son libros bonitos y buenos, pero de las cosas que vienen, bueno, un libro informativo sobre las medusas que está preciosísimo, escrito y ilustrado por la autora, que es una bióloga, pero también la ilustradora, muy lindo. ¿Tú puedes comentar? Un libro de migración, una casa especial, que está muy lindo, muy emotivo y como que le da una mirada un poquito más luminosa, por decirlo de una manera, a lo que es la migración, pero a la vez importante conocer el sufrimiento también de estas familias que a veces pasan semanas y semanas, ¿no es cierto?, transitando de un lugar a otro y de cómo van a llegar a un lugar ajeno, pero que algo de ellas llevan algo especial. Entonces se llama Una casa especial. Así que... eso lo he contado por un niño. Entonces, claro, esperamos ahí que tenga una buena acogida. Súper, muchas gracias Ana María y Constanza por el tiempo y por contarnos la historia de Amanuta. Y pueden conocer más del catálogo pasado y futuro y actual de Amanuta en amanuta.cl. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.